Buenas tardes, las y los jóvenes que se dieron cita a esta reunión. Mi nombre es Yomaira Guayas. Esta actividad es parte de mi formación profesional de Practicum 2 de las prácticas de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación les voy a compartir pantalla para explicar un poco más sobre los derechos de los jóvenes que tenemos en la Constitución, en la Ley de la Juventud y en los tratados internacionales. Los derechos de los jóvenes. Los jóvenes están considerados dentro de los grupos de atención prioritaria. Por esta razón, es obligación del Estado garantizar estos derechos y promover su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión de todos los ámbitos al tenor del dispuesto en el artículo 39, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Suma causal. En el artículo 24, las personas tienen el derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. En el artículo 26 tenemos la educación. Es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Garantía de la igualdad, inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En el artículo 33 de la Constitución, el trabajo es un derecho y un deber social. Un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía del Estado. Garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía, el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades del emprendimiento. En el artículo 61, numeral 8, establece conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los que sea aplicable. En el artículo 81 de la Constitución, la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de la violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que cometan contra los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas que por sus particularidades requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales, defensores o defensoras especializados para el tratamiento de estas causas de acuerdo con la ley. En el artículo 329, los jóvenes y las jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. En el artículo 381, el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, barrial, parroquial. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales
e internacionales que incluyen los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y fomentará la participación de las personas con discapacidad. Eso es de la Constitución. Ahora de la Ley de la Juventud. La Ley de la Juventud, en el artículo 4, establece igualdad ante la ley y no discriminación. Las normas de la presente de los derechos y garantías se aplicará a todos los y las jóvenes de manera independiente a su condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, filiación, política, opción sexual o cualquier otra condición personal a la de sus padres, representantes legales o responsables. Artículo 7. Naturaleza de los desarrollos y las garantías de los derechos y garantías de los y las jóvenes son inherentes a la condición de persona y por consiguiente son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles. En los casos que sean aplicables, imprescriptibles, se les reconoce la intangibilidad de los derechos. Artículo 15 de la Ley de la Juventud establece políticas de promoción de empleo. Las políticas de promoción de empleo juvenil se dirigen al logro de los siguientes objetivos. A. Crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos de poblaciones. B. Fomentar el desarrollo de las pasantías remuneradas vinculadas a la formación profesional. C. Concede créditos para que los y las jóvenes puedan realizar sus proyectos productivos individuales o colectivos. D. Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación. E. Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a los jóvenes gestantes y a las madres lactantes. F. Respetar y cumplir con los derechos laborales y a la seguridad social e industrial. El trabajo juvenil en ningún caso podrá ser aquellos que impidan una educación que les permita desarrollar el máximo de sus potenciales. En el artículo 17 de la Ley de la Juventud, políticas de la promoción de la participación juvenil. Las políticas de la promoción de la participación juvenil deberán dirigirse a promover la participación en plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, económico, cultural, artístico y político. B. Fomentar el acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de información, de promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles de acuerdo a la ley. D. Garantizar y promover el ejercicio responsable de los derechos juveniles. E. Formar e informar sobre los derechos, deberes juveniles y deberes juveniles. F. Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño de aplicación y evaluación de las políticas y planes que les afectan. G. Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobierno estudiantil como un medio de comunicación de los jóvenes en la vida escolar. H. Estimular el intercambio nacional, internacional y local de los jóvenes y de organizaciones juveniles. La ley del deporte, educación física y recreación es otra ley. En el artículo 3 de la práctica del deporte, educación física y recreación, la práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas, serán protegidas por todas las funciones del Estado. Artículo 11. De la práctica del deporte, educación física y recreación, este derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a una recreación sin discriminación alguna es un acuerdo que está en la Constitución de la República y la ley presente. Artículo 95. El objetivo del deporte barrial y el parroquial, urbano, rural. El deporte barrial y parroquial, urbano y rural es el conjunto de actividades recreativas y la práctica deportiva masiva que tienen como finalidad motivar la organización y participación de los ciudadanos de los barrios y las parroquias urbanas, rurales, a fin de lograr una formación integral y mejorar su calidad de vida. Las políticas públicas a favor de los jóvenes. Tenemos el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social. La visión, ser el referente regional y nacional de la definición y ejecución de las políticas de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de las brechas de desigualdad a través de la construcción conjunta del buen vivir para la población ecuatoriana. La misión,
Definir y ejecutar políticas estratégicas, planes, programas, proyectos, servicios de calidad, con calidez para la inclusión económica y social, con la énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza, vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y el cuidado durante el ciclo de la vida, movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular. En los tratados internacionales tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, CIDI, junto a su protocolo adicional constituyente. El Tratado Internacional de los Derechos de los Jóvenes, la convención fue adoptada por 16 estados iberoamericanos en octubre del 2005 y entró en vigor en marzo de 2008. Su protocolo se encuentra en vías de ratificación por parte de los estados iberoamericanos. Su objetivo: mejorar la situación de los 160 millones de jóvenes en toda Iberoamérica y brindar un marco de derechos y garantías inscritas al amparo de los principios de los derechos. Su importancia: reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho, como actores estratégicos del desarrollo de sus países, como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. Los estados deberán atender, promover, difundir y enfocar la generación de políticas públicas que hagan la efectividad, la aplicación y el goce de derechos consagrados en el tratado, así como su restablecimiento en caso que hayan sido amenazados, vulnerados. La veeduría de estos compromisos estará a cargo de la Secretaría General de Organismos Internacional de Juventud. Su carácter de depositario del tratado lo hará conforme al sistema de seguimiento al cumplimiento del TIDG y en virtud de los mandatos previstos en el artículo 35.4 de la Convención relativa a la solicitud y los informes de aplicación de los estados de parte. La Convención Iberoamericana de Derechos de Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los derechos civiles de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, en España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008. Con el propósito de ampliar y especificar derechos contemplados en la Convención en función de realidades juveniles contemporáneas. Dice, este proyecto de investigación pretende facilitar información útil a las organizaciones gubernamentales sobre los derechos de los jóvenes y de los índices de vulneración de estos derechos, a fin de que a través de las políticas públicas se garantice el goce efectivo de los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en los documentos internacionales de los derechos humanos. Como conclusión tenemos, los derechos de la juventud son los mismos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacidad, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Los derechos deben entenderse son aquellos que tienen todos los seres humanos sin considerar raza, edad, género, idioma, creencias religiosas, filiación política, condición económica o social, es decir, todos somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Solo quería explicarles un poquito más sobre los derechos que tenemos los jóvenes, que quizás no sabemos. ¿Y alguien quiere decir algo? ¿Puede dar su punto de vista? Y si no tiene nada que decir, les agradezco bastante a cada uno de ustedes por darse cita a esta reunión y que Dios les bendiga grandemente. Gracias.